Las cosas en su sitio. Cristian Di Candia nació en Montevideo el 13 de octubre de 1981. 1981. Tiene 2 hermanas y un hijo de 19 años. Fue al colegio Clara Jackson y luego al seminario. Creció en Prado Norte, cerca de Estocolmo, pero más adelante viviría en el Prado, Atahualpa, Villa Dolores, La Mondiola, Palermo y ahora en Cordón. Pero bien, tranqui. Estudió ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y algún docente lo recuerda como un muy buen alumno. Voy a querer que me devuelvan la plata. Que ya en esa época mostraba potencial para la política. La carrera no la llegó a terminar porque nunca entregó la tesis. No voy a renunciar por ningún motivo. Antes de 2005 se dedicó a vender libros y fue presupuestista de una imprenta. En el primer gobierno del Frente Amplio fue secretario político de la presidencia de la Cámara de Representantes. Funcionario de la Junta Departamental entre 2007 y 2015, ese año se integró al equipo de Daniel Martínez. Intentaron enterrarnos En la Intendencia de Montevideo como prosecretario. Tiempo después, en abril de 2019, ante la salida a la cancha de Martínez como candidato presidencial, ¡Somos semilla! la línea de sucesión determinó que Di Candia asumiera la intendencia hasta el final del El periodo. próximo miércoles, el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Cristian Di Candia, va a asumir como intendente en lugar de Daniel Martínez. De todas las que me tocan es una mochila que es importante, tratar de acostumbrarnos a que en determinados cargos de responsabilidad no hay que peinar canas para poder asumirlos. En ese rol le tocó la presidencia del Congreso de Intendentes. Dentro del Frente Amplio ha integrado distintos espacios. En 2001 empezó su militancia en Asamblea Uruguay. En 2008 fue uno de los creadores de la agrupación Magnolia, que surgió de la juventud de aquel sector. Más acá en el tiempo, desde Magnolia se integró al grupo Progresistas. Dice que sus especialidades son el análisis político, las políticas públicas y culturales y la inserción territorial. Además, se define como un enamorado de Montevideo. Gente muy contenta, muy temprano. Entre sus hobbies menciona tomar vino rico, hacer asados Estoy podrida de hacer dieta. y jugar partidos de fútbol 5. Desde marzo de este año es el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hoy recibimos en Las Cosas en su sitio a Cristian Di Candia. Bueno, buen día, Cristian. Bienvenido a Las Cosas en su sitio. Estaba todo en su sitio ahí. Estaba muy bien el recorrido. Algunas cuestiones dije, ¿dónde dije esto? ¿Dónde puse? Está bien el recordatorio. Claro. Todo queda en algún lado, ¿no? Sí, Hay que aguantar el archivo, claro. ¿Cómo me gustan los hobbies del invitado, ¿no? Yo creo que banco el archivo. ¿Tenés canas ahora? No tengo canas, no tengo pelo casi. Bueno, es una necesidad para poder tener canas después. Claro. Vamos a ver si llego con alguna cana. Pará, antes de meternos en tu posición ahora en el Ministerio de Vivienda, obvio que tu paso por la Intendencia de Montevideo, con pandemia de por medio, ¿se te hizo largo esa gestión? Fue porque yo me acuerdo, me tocaba entrevistarte mucho por la pandemia, y en un momento era como, no termina más esto, ¿no? Claro, y él tampoco además, terminaba más su gestión. Porque además se postergó la elección. Exactamente. Claro, exacto. ¿Cómo recordás en aquello? realidad fueron casi 6 años ese periodo en vez de 5. Y como intendente me tocó estar casi 2 años en total, 1 año y 11 meses. Porque algunos dicen, el fugaz paso, Claro, no fue nada fugaz. No fue fugaz, no fue fugaz. Además fueron 2 años muy distintos y muy intensos. Un primer 2019 donde el ex intendente fue candidato a todo durante 4 elecciones, porque fue candidato en junio, en octubre, en noviembre, y después fue candidato de vuelta. Claro. Entonces, todo lo que uno hacía estaba con un lente electoral. Si lo hacías porque por algo será, si no lo hacías por algo será, eso era bastante complejo. Y bueno, y obviamente el 2020 con la pandemia mediante, en una intendencia que iba a entregar un presupuesto con moño, después de muchísimo tiempo, ordenadita, con muchos proyectos en la calle, y claro, el 14 de marzo del 2020 cambia todo, sobre todo porque el presupuesto estaba cerrado. Claro. No era como el gobierno nacional que recién comenzaba a armarlo y tenía alguna posibilidad de decir, bueno, vamos a modificar esto o aquello. En realidad nosotros ya lo teníamos votado, ya estaba ejecutado, y a esa altura tenés todo entregado en licitaciones. De hecho tuvimos que bajar algunas licitaciones, recuerdo, para poder dar canastas de alimentos en aquel momento. Así que tengo mis mejores y mis peores anécdotas de aquel 2020. Siempre comento que
durante 15 o 20 años nunca pisé la Mutualista y ese 2020 fui 3 veces. De los nervios, me mandaron, el estrés, sí, claro, dolores en el pecho. Bueno, una vez hacía como 14 horas que estaba en la oficina y me dijeron, está, Cristian, listo, andate. Sí, fue bárbaro. Igual ahí duro, decíamos pero en la introducción, enamorado de Montevideo, Totalmente. y hablábamos por fuera del aire de cómo te siguen asociando con el rol de la intendencia, intendente, o te pasan reclamos. Sí, de forma permanente. Es extraño que me pregunten en la calle algo del Ministerio de Vivienda o de otra situación que no tenga que ver con la Intendencia y con Montevideo, y sobre todo con los temas de convivencia, porque los agarramos durante mucho tiempo. ¿No? Se recordarán el tema de ruidos molestos, los perros, todas esas cuestiones que parecen triviales al lado de los temas serios y potentes que de repente ahora podemos trabajar desde vivienda con las dificultades y los desafíos que eso tiene, pero que hacen en la vida diaria de la gente. Entonces, esa es una incluso de las diferencias más grandes que tiene la gestión de hoy, que es como más mediano, largo plazo, planificada, una jornada, una rutina de construcción más digamos, normal, si se puede llegar a decir así, para un trabajo. La intendencia es una bomba tras la otra. Claro, tú no sabés qué te puede pasar, ¿no? Hay un lío en un boliche a las 3 de la mañana y el prosecretario lo llaman y el intendente se entera, ¿no? Bueno, pero ¿te gusta ese trajín? Me gusta esa adrenalina, me gusta. Igual tengo que admitir que esto de ir 9, 10 horas, no importa, pero saber a qué hora me voy todos los días es hermoso. Es otra Pero, cosa. pero otra cosa, y además, hay un corte transversal con el tema políticas públicas, ¿no? Sí, Distintos niveles. eso por supuesto. Hay una diferencia también. Ahora voy a cumplir 44, en aquel momento cuando empecé con prosecretario tenía 32. Claro. Sigo siendo joven, pero No es hay una aquel diferencia, Cristian, no es el claro. Cristian de 32 años, ¿no? Que me puse una tele en la oficina para ver el informativo de las 8 de la noche. Ahora, ni loco. Me quedo si hay una bomba o si hay algo. Si no, digo, bueno, tengo que construir vida también, porque ¿no? Si no, es imposible. Igual, 2030... Veremos. Yo siempre dije que estaría encantado de volver a la intendencia. Lo digo sin ningún pudor porque realmente es algo que me gusta mucho. Pero es algo que se planea, ¿no? O sea, una candidatura para intendente es algo que se planea. Se planifica, pero también hay un montón de imponderables, circunstancias, de apoyos políticos, de recursos económicos. También se te da sin planificar nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver también. La vida es mucho más, tiene una capacidad inventiva a veces que va por encima de lo que uno pueda planificar. Obviamente que si uno planifica un poco ayuda a que las cosas pasen, pero después la vida sorprende. Se presentó el plan quinquenal de vivienda, es un tema relevante. Decíamos cuando lo conversábamos acá que en el primer círculo concéntrico de nuestra vida están nuestros hogares, están nuestras casas, nuestros techos, vinculados ya sea a ser propietarios, ser inquilinos, el tema de los asentamientos también. Y conversábamos acá, y te lo quiero preguntar ahora, por algo que vinculaba un porcentaje determinado, que no lo tengo en la memoria en este momento, de alquileres, ¿no? Sí. O sea, lo que pagaba el quintil más complicado, 37.5%. estaba por arriba del 30, que es lo que... con algo exactamente. En sectores, digamos, y ahí, dentro del plan, hay un tema de subsidios, creo que son 5.500, cerca de 6.000, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se implementa Nosotros eso? intentamos planificar un plan que no apueste todas las baterías a una única herramienta, sino que tenga una caja de herramientas que logre abarcar en la medida de lo posible todas las diferentes realidades que puede tener las circunstancias familiares de acceso de permanencia en la vivienda. Sobre todo pensando que muchas veces el Estado toma una situación cuando llega al peor momento. O sea, la persona que está en un asentamiento, en un momento alquiló quizás, y estuvo ahí y no le dio para llegar a fin de mes, y no le dio una vez, no le dio 2 veces, y terminó expulsada de esa vivienda, y termina armando dentro de lo que puede una vivienda, un hogar en las periferias de las ciudades. Por eso es que incorporamos el subsidio parcial de alquiler, que es una de las novedades de este plan. Es una herramienta que va a permitir subsidiar parte de ese alquiler. Esa parte veremos cuánto es, ¿no? Hoy existe el subsidio total. Hay muchos pasivos que tienen un subsidio total de alquiler. Hay circunstancias que por convenios con el MIDES, con INMUJERES, con INISA, con INAU, el ministerio le subsidia el alquiler total. Pero en este caso la herramienta del subsidio parcial va a permitir compensar ese porcentaje que le falta a las personas para no terminar expulsadas de su hogar. ¿Cómo se va a determinar? ¿De qué va a depender? ¿Quiénes van a ser población objetivo de eso? Bueno, en el caso del subsidio parcial de alquiler, la población objetivo abarca, diría yo, obviamente no la población de extrema vulnerabilidad
o de extrema pobreza multidimensional, que esa demanda está explícita en sí mismo por su existencia y se recoge a través de los equipos sociales del MIDES, de las intendencias, los gobiernos departamentales y del ministerio, sino más bien hacia los sectores medios bajos principalmente, que son aquellas familias que no tienen un ahorro previo, que no tienen capacidad de pago de un alquiler total, sino que precisan esta mano. La reglamentación, aprobado el presupuesto, aprobado el plan quinquenal, la reglamentación dirá en qué franja de ingresos se van a mover estas familias para poder presentarse a estos programas, ¿no? ¿Eso entonces queda para cuándo? Sí, ¿Cuándo se puede estimar la reglamentación? Todo el plan comienza el 1 de enero junto con el presupuesto. Nosotros estamos trabajando ya en esas reglamentaciones, las reglamentaciones del plan Entre Todos, en la nueva era, digamos, del plan Entre Todos, en la reglamentación del subsidio parcial, en la nueva reglamentación del subsidio total, y esperamos poder terminarlas antes de fin de año para que todo comience junto el año entrante, ¿no? Obviamente. Este año, el primero, es como un año semi-perdido, ¿no? Bueno, perdido en el sentido de que no hay cosas en realidad concretas es fundamental, es como cuando vos ves el edificio hablando de vivienda y vos decís, che, cuando no sube, y están haciendo 5 metros de cimientos, que si eso queda mal hecho, después todo lo que hiciste después se cae. Obviamente que esto no es tan así como un cimiento que después uno no pueda corregir, es una hoja de ruta, es una construcción humana, como tal es modificable, y además después la realidad y por la vía de los hechos uno va a ver que hay programas que hay que potenciar más porque funcionan muy bien, hay otros que quizás la ciudadanía, por ejemplo, el préstamo de autoconstrucción en terreno público o privado en el interior del país funciona bárbaro, en Montevideo no funciona, por una cuestión de tierra, quizás por un factor cultural, pero son muy pocos las personas que autoconstruyen, cuando el ministerio en realidad tiene un préstamo que le da todos los materiales para la vivienda, ¿no? Completa, y en el interior del país sí funciona bien. Digo esto como un ejemplo concreto, pero hay que ver cómo se adapta cada plan en el territorio y cómo lo toma la ciudadanía y ir corrigiendo. Sin contar que estamos trabajando también para recursos extrapresupuestales, por ejemplo, para el programa Más Barrios, se está trabajando también extrapresupuestalmente para apuntar a algunos otros programas de emergencia habitacional crítica, sobre todo pensando en las otras novedades que tienen que ver con esto del crece desde el pie y el mientras tanto, que por ahora no le hemos encontrado un nombre, aunque ayer alguien planteó lo de puente, que a mí me parece bárbaro. Vamos a ver qué nombre queda, pero el concepto es importantísimo porque es qué es lo que pasa con los chiquilines que nacen entre que nacieron y el proceso del realojo se da, que pasan 5, 6, a veces 10 años, y bueno, obviamente para cualquiera de nosotros es importante, pero no tanto, pero para los niños es todo su periodo más importante de crecimiento cognitivo, desarrollo físico, de generación de vínculos sin hacinamiento. Y de tranquilidad, de esa sensación de ser niño, ¿no? De poder jugar, de poder dedicarte a otras cosas. Mencionaste en plural las personas que son expulsadas de distintas ciudades, porque antes ese era un fenómeno básicamente capitalino y metropolitano, pero hoy recorriendo el país uno se encuentra con cordones alrededor de las capitales departamentales con mucha gente viviendo. Sí, ese proceso es nacional. Lógicamente que cuando hablamos de 600, casi 70 asentamientos, el 70 y pico por ciento, casi 75%, se concentra en el área metropolitana, en Montevideo, Canelones. Pero el crecimiento en el interior del país ha sido importante, sobre todo también pensando que se combina con situación de calle, que también hay en todo el país. Lo hablábamos en el comienzo de la emergencia, sorprendía la cifra de Paysandú. Eran más de 100, sí, teniendo en cuenta que además hay, en términos de relacionamiento social, en el interior del país todo el mundo sabe quién es el que está en la calle, ¿no? Eso genera otras alertas que tienen que ver con el comportamiento propio de la sociedad, que quien está dejando allí rezagado no es un X que como puede pasar en las grandes ciudades o incluso en las capitales, ¿no? Pero a ver, la situación de calle es diferente, tiene otras formas de abordaje, no se soluciona con una vivienda más allá de que la vivienda sea necesaria. Allí se trabaja directamente con el MIDES, y es el MIDES, más allá de que el Ministerio de Vivienda le da, el año pasado le dio 50, ahora vamos a trabajar para que tengan 50 viviendas más, que las administra el MIDES como
vivienda de paso, digamos, mientras se hace otro tipo de trabajo que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con el acompañamiento social, ¿no? En la otra punta hay una polémica que pasó por abajo del radar en el comienzo de este gobierno, sobre todo en el primer Consejo de Ministros, que fue una confirmación por parte de Orsi de un decreto que le da beneficios a quienes construyen barrios privados, ¿no? Sobre todo en Canelones, que es donde está más concentrado. ¿Tenés una posición tomada sobre los barrios privados? Sí, se mantuvo por este año, en realidad, para evaluar que esa inversión, qué tanto empleo y qué tanto movimiento económico generaba. Vamos a ver luego la evaluación que haga Odone y el Ministerio de Economía. En realidad no dice barrios privados en la norma, ¿no? En realidad habla de grandes inversiones e incluye la vivienda dentro de esas grandes inversiones. Y pero hay como un guiño. Obviamente al mercado le das medio cachito y se tira de cabeza y obviamente se utilizó para exoneraciones en barrios privados. A ver, yo tengo mi posición filosófica, es que lo ideal sería poder consolidar ciudades y barrios donde la gente conviva de forma absolutamente integrada, de forma heterogénea. De hecho, por ejemplo, estamos planteando, no hagamos más edificios solo para pasivos, coloquemos apartamentos en otros casos para que se conviva de otra manera, ¿no? No hagamos un edificio para mujeres víctimas de violencia o para egresados alienados, vayamos poniendo de un apartamento, porque si no, no generás interacción y crecimiento de comunidades de otro lugar. Y yo creo que con las ciudades es lo mismo, está recontra comprobado en el mundo entero que generar guetos, sea de las clases o de los sectores que sean, no sirve, porque además las personas se desarrollan en su propio entorno y terminan conociendo esa única realidad. Pero cada vez hay más. Ahora, la realidad de seguridad ha llevado a que las personas tiendan a ir hacia eso, y también, que lo hemos dicho muchas veces, las propias cooperativas planteando otro tipo de valores basados en la solidaridad, en la comunidad, etcétera, también están todas enrejadas, digamos. Cooperativas. Que también para entrar tenés que pedirle a un portero que te abra. Entonces, yo creo que hay que sacar cierto nivel de hipocresía en este debate, ser realista, tratar de trabajar para que eso no suceda, pero también saber que hay un marco donde la gente desarrolla su vida, que tenemos que tratar de que si los procesos de transformación de la sociedad llevan cientos de años, en los 40, 30, 100, 50 que viva una persona, tratemos de que sea lo más feliz posible, ¿no? Cristian, y hablando de vivienda y de seguridad, ayer en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto, se habló del programa Más Barrio, que ahora estaba revisando algunas de las notas que dicen que es una iniciativa que surge como respuesta a la concentración territorial de la violencia del delito en barrios caracterizados por déficit urbano, precariedad habitacional y altos niveles de vulnerabilidad social. ¿Qué se propone? Contanos un poco de este plan, que suena bastante novedoso. Sí, está en plena etapa de diagramación y de discusión de los recursos, que va a ser con recursos extrapresupuestales. Allí el Ministerio de Economía está viendo con organismos multilaterales. En principio se habla de unos 50 millones de dólares para iniciar, que no son parte del presupuesto nacional ni son parte del presupuesto de vivienda. En total serán unas 20 zonas aproximadamente, pero se va a comenzar con 2 o 3 que va a elegir el Ministerio del Interior. Si bien lo lidera el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior en realidad define cuáles son esas zonas, porque la idea es abordar la pobreza multidimensional enfocada en una perspectiva de convivencia y de seguridad pública, ¿no? ¿Dónde son esos territorios que tienen mayores niveles de violencia social? Y allí apostar a una presencia del Estado potente que supere la presencia típica del Estado. Yo daba el ejemplo el otro día, quizás precisemos que un centro juvenil esté abierto hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Y no de 12 a 18. Una potencia del Estado que trabaje, realmente logremos que trabaje de forma interdisciplinaria y colectiva, y que no esté el Ministerio de Salud Pública por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social por otro, el Ministerio de Vivienda por otro, o el propio Ministerio de Interior, sino que exista una política común donde se trabaje incluso en los mismos edificios. Entonces eso requiere una inversión en infraestructura. Cuando decimos infraestructura es obviamente espacio público, iluminación, todo lo que hace a construir ciudad. En vivienda, porque el hacinamiento es una de las mayores causas de determinados comportamientos sociales violentos. Obviamente de una lógica de enfoque del Ministerio del Interior de convivencia y de presencia muy fuerte, y asociado a seguimiento del MIDES también muy potente. Ahí los técnicos están armando cuál es la propuesta global. Estamos hablando de barrios como Cerro Norte, Palomares, esos Marconi, lugares donde también se ha visto mucho de desalojos
a manos de narcos, ¿no? De las viviendas que se pierden por toda esta problemática. La idea es trabajar en los barrios más violentos, justamente, arrancar por ahí. ¿Y darles casas a quiénes? Bueno, no, ahí hay que ver. ¿Cómo sería, bueno, Iván? Ahí hay que ver. Esas definiciones no las tomamos en realidad nosotros. Lo que hacemos es, digamos, armar la política pública para que los equipos técnicos en el territorio sean los que definan, bueno, acá hay una familia que hay que sacarla de acá por determinadas razones, o acá hay familias que se pueden quedar, pero la situación de hacinamiento es total y hay que generar otras viviendas o trabajar en la mejora o refacción de algunas de esas viviendas. En realidad lo que se hace es poner un enfoque multidisciplinario de los diferentes técnicos que trabajan ahí y ver cómo resuelven ese mapa de violencia. Ahí, obviamente, nosotros después aprobamos o tomamos la decisión política a partir de lo que los técnicos proponen en el territorio. Hablamos mucho de la ley de presupuesto, ¿no? En estos últimos días. ¿Hay un debe en cuanto a vivienda en esta ley de presupuesto? Más allá del plan quinquenal que va por fuera, pero ¿hay un debe? Hay un debe. Faltó. Si falta recursos. Claro. Bueno, a ver, lo que pasa es que el desafío del acceso y la permanencia a la vivienda, siempre cualquier recurso más que se incorpore, siempre es bienvenido. Eso sería una realidad. Si yo te dijera con esto alcanza, y no. Claro. Y si le preguntás al ministro de Salud o al ministro nadie le alcanza, de Seguridad, claro, te va a decir, yo con más plata hago más cosas. En el marco, en realidad, de la situación en la que estamos, de déficit y de ciertas limitantes que ustedes ya conocen y que los oyentes deben haber escuchado de sobra, lógicamente que nosotros entendemos que se cumplió con lo que se había planteado, que era potenciar la infancia, la salud, la vivienda, y tenemos un 20% de capacidad de gasto y de compra superior al periodo pasado. Incluso pensamos que, de acuerdo a cómo evolucione el índice de precios y la inflación y cómo evolucione la composición del FONAVI, que es bastante compleja de entenderla y mucho más de explicarla, podemos llegar hasta tener un 30% más hacia el 2030, pero bueno, eso ya es un veremos, pero en principio tenemos casi un 20%, que bueno, en el marco en el que estamos, digamos que... No alcanza, pero sirve. Sí, claro que sirve, porque además también hay algo que me acuerdo que Cairo lo dijo al inicio, que sonó un poco extraño, que fue, bueno, yo tengo que demostrar que lo sé gastar y que lo puedo gastar, ¿no? Y después iré a hablar con Odone a pedirle más, en todo caso. Me acuerdo que ella fue dijo, yo tengo que gastar todo y después ir a pedirle, porque parte de la ciencia de la gestión es ser capaces de ejecutar y de ejecutar bien, ¿no? Así que nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos planes funcionando, también es un ministerio que no... debe ser de los que tienen políticas de Estado más claras, porque la vivienda siempre es a mediano y largo plazo, entonces también tenemos un montón de proyectos que están en ejecución, que vienen en ejecución. Por ejemplo, el Plan Avanzar comenzó prácticamente en el 2024, ¿no? Porque se creó en el 22, pero en el 23 se creó el fideicomiso, se le colocó plata sobre Avanzar dedicado sobre todo al tema de asentamientos. Sí, claro. Perdón, está bien, porque uno a veces habla hay una cantidad de planes, me imagino que si nosotros nos perdemos... No, está bien, nosotros nos perdemos también a veces. El Plan Avanzar es el plan que trabaja principalmente para realojos y relocalizaciones de asentamientos, que se creó en el 2022, en el 2023 se le colocó recursos en el fideicomiso, que recordarán la discusión aquella de que los recursos venían de colonización. Sí. Y en el 2024 comenzó con los proyectos. Tiene una cartera amplísima de proyectos que tampoco estaban financiados, eso hay que decirlo. El Ministerio de Economía anterior le debe al Ministerio de Vivienda, al FISU, $74 millones, que bueno, el Ministerio de Economía actual dijo que verá cuándo puede pagarlos, pero que sigamos adelante con los proyectos. Ahí hay casi 200 puntos del país donde está trabajando el Plan Avanzar, más el Plan Juntos, más el Plan Mejoramiento de Barrios. Entre los tres componen la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, y tienen ciertas fortalezas importantes que combinados tienen todo el proceso de trabajo social con las familias y la construcción de viviendas. El tema de asentamientos es enorme, sí. Pero te quiero preguntar por un evento en el que nos vimos hace aproximadamente un mes de la Cámara de Construcción, en el que Ignacio Muncho, el economista, presentó un análisis bien exhaustivo de cuál es la situación y una propuesta concreta con una financiación ya prevista también en base a distintos instrumentos financieros y organismos internacionales. Estaba como bastante armadita y lo que decía mucho básicamente era solucionamos este tema de los asentamientos y la vivienda para los sectores realmente más sumergidos y a partir de ahí se solucionan o se empiezan a resolver muchas de las otras carencias de las que venimos hablando, pobreza infantil,
Brasil, esto derrama en educación, derrama en la economía. ¿Qué sensación te generó al escucharlo y qué tanto se recoge ese planteo desde el gobierno? Sí, arranco por esto último. Claramente la vivienda no lo es todo, pero a partir de la vivienda uno puede desarrollar políticas de educación, de salud, de seguridad, mucho más contundentes, más potentes y con otras capacidades de resultados positivos. Eso es absolutamente real. Sí, yo lo escuché, de hecho nos vimos ahí, me pareció súper interesante la propuesta. Lo que tiene obviamente es que definirse un nivel de endeudamiento del país que hoy está por encima de lo que el Ministerio de Economía entiende, y diría el Ministerio de Economía, incluso todo el sistema político, sano para el país. De hecho, habría que eliminar los topes de deuda que hoy se mantienen, multiplicarlas por un número interesante. Creo que él hablaba algo así como, se decían 3.500 millones de dólares o una cosa así. Ver si Uruguay tiene la capacidad de construcción, en realidad también en el mercado hoy, para todas esas viviendas, y creo que de alguna manera igual tenía un enfoque que es razonable, porque además era un evento hecho por la Cámara de Construcción, que estaba absolutamente enfocado en la construcción, y no todo lo que se necesita es construir vivienda, ¿no? Como hoy decía lo del subsidio de alquiler, hay un enfoque que tiene que estar basado en la permanencia de la gente muchas veces en su vivienda, en la refacción de su vivienda, y en el uso y el aprovechamiento del stock existente. Y ahí hablo sí de viviendas vacías, pero también hablo de viviendas que están en el marco también de la especulación o en el marco del mercado de alquileres, que se pueden utilizar. No todo es construir, ¿no? Muchas veces desde determinados sectores, razonablemente, porque además mueve la economía, mueve el empleo, mueve la inversión, se plantea el tema de la vivienda. Bueno, hay que construir 70.000 viviendas. Bueno, no sé si hay que construir 70.000, capaz que con 30 alcanza, ¿no? Esos números hay que verlos. Igualmente, creo que es un aporte súper interesante, que el Ministerio lo llevó, que la ministra lo tiene allí a estudio, pero en todo caso son definiciones mucho más de presidencia o del Ministerio de Economía que del Ministerio de Vivienda. Yo igual, reitero, para mí no es la solución pensar construyendo casitas resolvemos todo. Por eso también hemos intentado salir del debate de cuántas casas van a construir. Son tantas, son 50.000, son 20.000. Que viene del periodo anterior también. Pero porque es absolutamente ridículo, porque yo te puedo decir que construí 50.000 viviendas y hacerlas, y de repente se me cayeron en asentamientos 60.000. Entonces, claro, fui el rey de las construcciones, pero en realidad perdí 10.000 hogares y familias. O sea, en realidad es mucho más complejo que construir viviendas. Como lo mismo de quitarle la mirada propietarista al acceso a la vivienda, ¿no? Que nosotros lo tenemos y lo tenemos muy fuerte, pero que en realidad lo que uno necesita es un hogar donde las personas puedan desarrollar un proyecto de vida feliz con su familia, sustentable, que puedan tener acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, y eso de repente es a través de un alquiler, ¿no? O de otras herramientas. Cristian, y en ese sentido, ¿cómo ha evolucionado el stock de vivienda en general? Porque nosotros vemos la construcción muy acelerada en nuestro país, lo podemos ver a diario. De hecho, es un sector que revitaliza la economía, como bien decías. Uno de los primeros en salir en la pandemia de nuevo a la actividad. Y uno dice, bueno, pero ¿con qué stock nos estamos manejando? O sea, ¿qué posibilidades hay hoy de adquirir una vivienda? O volviendo a esas viviendas que vos mencionabas que están allí cerradas y nadie la habita. Bueno, yo escuché el otro día que ustedes, de hecho, le escribí en ese momento a Paula, que hablaban en el pase, ¿no? Justamente sobre la cantidad de viviendas que se construían, que en realidad los sectores medios y medios bajos las miraban y decían, yo a esto no logro acceder. El chiquilín te miraba afuera. Claro, y con un cartelito que dice Sistema Público de Vivienda, ¿no? Yo lo planteé incluso como una incongruencia en su momento, y creo que las últimas definiciones, si bien no dejan de exonerar ciertas inversiones, por lo menos pone negro sobre blanco, transparente y sincera un poco la situación. Que es decir, bueno, hay ciertas políticas de promoción de la inversión que son muy potentes para el empleo y son muy potentes para la inversión, pero que en realidad no son
instrumentos que permitan el acceso a la vivienda a los sectores que el Ministerio de Vivienda tiene como público objetivo. Por eso separamos ahora y nos quedamos con la parte de la vivienda promovida y de la exoneración de la construcción de la vivienda que esté topeada en precio. Veremos, ahora es 120 y algo, veremos la reglamentación nueva cuánto es, pero qué tope tiene eso de precios, y que sea vivienda que pueda estar dentro de los planes de subsidios, es decir, que la persona se presente para comprar esa vivienda, que el banco hipotecario le financie el 95% del crédito, pero que además en el pago de esa financiación el ministerio subsidia una parte de la cuota. Entonces, cuotas que de repente son de 25 o 26 mil pesos por mes, la persona, la familia va a pagar menos de 20, 16, 17. ¿Cuánto financia el banco hoy? Bueno, hoy financia el banco 90%. Vamos a ir al 95%. Sí, eso está trabajando con la ANB. ¿Y qué dirías que pasó con el tema de vivienda promovida? O sea, ¿hubo un abuso ahí? No, no es con abuso, vuelve a lo mismo. Si vos a la inversión y al mercado le dejás un pedacito y te va a comer. En realidad lo que sucedió es que en el 2011 comenzó como vivienda de interés social, eso digamos que se potenció, como ley logró que se construyera en el Barrio Sur, en Palermo, en Cordón, Ciudad Vieja, en La Blanqueada, en La Comercial, por decir Montevideo, que es lo que más conozco, que eran lugares donde no recibían inversión. Entonces la ley funcionó muy bien, pero además la ley le reservaba al ministerio cierta cantidad de unidades para políticas del ministerio. En el 2017 hay algunos otros cambios, entre el 17 y el 18, que le obligan al inversor a dejar un stock, creo que era el del 10%, obligatorio para que el topeado y para que el ministerio también lo pueda dar con subsidios. En ese marco llegamos al 2020 con casi 700 viviendas de este 10% reservadas para el Ministerio de Vivienda, pero cuando se generan los cambios del 2020 se le da la posibilidad a los proyectos que están ingresados a ampararse en la nueva reglamentación del 2020, que no le guarda nada al Ministerio, en realidad es todo libre mercado, digamos, la vivienda se construye, elimina los topes de precio, o sea, se puede construir dentro del marco de vivienda promovida y exonerada cualquier precio de vivienda. Y además se libera la zonificación, es decir, se empiezan a generar inversiones alrededor de Avenida Las Américas, en Parque Miramar, Punta del Este, por decir alguna cosa, que está llena. Con el loguito del Ministerio de Vivienda. Entonces, la situación era hasta incómoda, por decirlo de alguna manera, porque te paraba la vecina y te decía, yo veo cartel de sistema público de vivienda y la casa sale $350.000 y 15.000 pesos gastos comunes. Y todo lo que pasa alrededor, la especulación, la compra para después venderlo y todo está en pozo. Hay un montón de cosas alrededor. ¿Pero es culpa del sistema político o es culpa de quienes aprovecharon esa situación? Bueno, mirá, quienes tomamos las decisiones en Uruguay somos los partidos políticos, y yo creo que hay responsabilidad absoluta de las transformaciones en ese sentido que tuvieron. A ver, yo entiendo que cuando vos le preguntás al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Economía o al ZUNCA mismo por la ley de vivienda promovida, es una ley que le mantiene el empleo caliente, que mantiene la inversión, que genera muchísimos puestos de trabajo. El tema es qué genera en el mercado inmobiliario para el acceso a la vivienda. ¿Qué es lo que promueve? Y además, bueno, si realmente para el Ministerio de Vivienda los sectores medios y medios bajos pueden acceder. Por eso nosotros esta vez el plan lo enfocamos, es decir, bueno, nuestros dos públicos objetivos son la emergencia habitacional, obviamente, la pobreza multidimensional, enfocada sobre todo en la primera infancia de los niños y niñas, y después en los sectores medios bajos. Y para ello nos quedamos con la parte de vivienda promovida que sea topeada, digamos, en precio. Y ahí el mercado juega también, ¿no? Sí, esto es un tema que uno mira España, por decirlo así, y en Barcelona y en Madrid están armando huelgas de rentistas, ¿no? Hoy está llegando al 40% de ingresos para el alquiler. O sea, nosotros estamos incluso bajos, ¿no? Hay ciudades en el mundo, Berlín hace muy poco, que compran permanentemente viviendas para poner a alquilar por debajo del precio para tratar de tirar a la baja. No es que este sea un tema del Uruguay, es un problema del mercado inmobiliario que es muy complejo, que se mueve de forma distinta. En el mercado inmobiliario no es hago 9 veces más celulares y como hay más oferta baja el precio. Que haya más oferta, que exista más oferta de vivienda no baja el precio, porque la tierra es finita, no hay más tierra. Vos no podés decir hay más rambla para que yo construya, es la que hay.
Y eso genera que el precio sea fijo y que uno colocando recursos en una vivienda, en realidad ya por el paso del tiempo gana dinero ese capital. Ni siquiera precisa alquilarlo. Porque en todo caso podría generarse una baja en el precio si cada una de esas viviendas las tuviese una familia que dice, bueno, yo necesito alquilarla porque es mi ingreso. Claro. Pero si es alguien que colocó dinero ahí, en realidad dice, ¿lo alquilo a 40 o no lo alquilo? Y chau. Y no le cambia nada. Cristian, llega un mensaje preguntando ¿qué pasó con los apartamentos dados por amiguismo, es textual, ¿no?, en la pasada administración? Toda esa polémica con la ministra Irene Moreira. ¿En qué quedó ese apartamento? La verdad es que no lo sé. No sé en qué quedó ese apartamento. Creo que la familia sigue. Yo recuerdo uno ahí en La Paz, ¿no? Había uno que fue puntualmente público, ¿no? Que se estaba de la familia y todo. Sí. Yo lo que reitero permanentemente a las personas que escuchan y obviamente con necesidad de vivienda, pasa cada vez que vengo a algún medio, salís y hay alguien que se acerca, es que el ministerio no puede, por más difícil y compleja que sea la situación de una familia, entregar subjetivamente, por más que mirá que llegan situaciones que son súper difíciles, entregar una vivienda porque es un acceso clientelar, no podemos hacerlo. Lo que sí hacemos es cuando viene a esta familia, hay que correrla porque hay un testigo protegido, es una orden que nos da Fiscalía, o el INAU define que dentro del convenio nosotros le demos por determinada cantidad de tiempo, o por ir mujeres a una mujer con niños que fue víctima de violencia de género, pero por convenios con otras instituciones, hospitales, clínicas, muchas instituciones del MIDES, lo mismo le decía de Fiscalía, pero no directamente el Ministerio. Esto obviamente no estamos hablando de los asentamientos, que es distinto. Y en ese caso las familias se van a tener que presentar a través de las bocas de entrada directamente de las ventanillas directas del Ministerio, sean digitales o no, para eso. Lo que pasó con ellos, la verdad es que no lo sé, Paula. No lo sé. Te mentiría si te inventara. Una cortita breve. ¿Tenés algún dato de viviendas entregadas porque Fiscalía lo solicita a testigos? Mira, de memoria la cantidad no la sé, pero son varios, Por mes son por mes son unos, no sé, unas decenas de repente. Pero puedo confirmarte, sí, ¿no? Son muchos números distintos, no lo sé de memoria. Quiero salir de tu ministerio, ¿no? Ir más a lo general, porque hoy Valcorba relativizó sus palabras aquel 25 de agosto, de que hablando el programa de gobierno de que el programa es impagable. La oposición lo usó para decir que el Frente Amplio ganó mintiendo. ¿Ganó mintiendo el Frente Amplio por esto que dijo Valcorba? Me da mucha gracia este tipo de discusiones que se dan públicamente. ¿Por qué te dan gracia? Pero claro, porque que lo planteó un gobierno que acaba de salir, que dijo que cuando suban no iban a bajar las tarifas, iban a bajar los combustibles. Por favor, o sea, si hay algo que no cumplió prácticamente con nada, fue el gobierno anterior de la calle Pou, y está a la vista, y por algo la gente decidió cambiar de gobierno. Nosotros ni siquiera terminamos de votar el presupuesto quinquenal que se va a llevar adelante en este periodo. O sea, recién estamos arrancando y habrá que ver año tras año y al final del periodo si se cumplieron con esas 63 medidas priorizadas para cada cartera, o si no, y después la gente definirá si se cumplió o no se cumplió. Obviamente cuando uno hace un programa de gobierno, busca el ideal mayor dentro del marco en el que está, porque tampoco va a vender Disneylandia, ¿no? Lo que sí habían vendido casi Disneylandia fue el gobierno que se fue. No vamos a mirar al otro, realidad, vamos a mirar al frente. No, pero por eso, está bien. Yo lo entiendo. Y eso es una práctica que a veces pasa, pero mirá a los otros. No, pero está bien. Lo que pasa es que uno tiene que tener un lugar también moral de donde lo plantea. O sea, subimos hace 5 meses. Dejaste el déficit más grande de la historia del Uruguay y me venís a decir que yo no voy a cumplir con mi programa. Bueno, en unos años nos vemos, ¿viste? Era como aquello, nos vemos en las urnas, nos vemos en la cancha. Más allá de que ahora relativiza, porque lo relativiza por toda la polémica que generó, el propio Valcorba diciéndote, el 2 de Economía estamos hablando, diciéndote el programa de gobierno es impagable.
Y bueno, te deja pensando, ¿no? ¿Para qué nos dijeron que iban a hacer? Está bien, es su rol. Yo creo que el programa hay que cumplirlo. El rol de Valcorba es ese. En todo caso, tendrá que buscar más herramientas para generar más ingresos y tendremos que trabajarlo en términos políticos. Yo creo que quizás era una afirmación que tenía que hacerlo en Colonia y Ejido, decir, che, muchachos, desde economía, los números en los números que, claro, en la sede del frente. La huella y no ya en un entré en comité. formato boliche. No, pero se entiende, la huella y no claro. el 25 de agosto en un comité. El donde lo hizo también cobró importancia, claro. Claro, entonces, digamos, las discusiones hay que ver de dónde se dan y de qué manera se dan. Yo creo que él tiene toda la capacidad técnica y política como para hacer esa afirmación. Yo creo que nuestra obligación es cumplir con el programa del Frente Amplio que se planteó a la ciudadanía, porque trabajamos para eso. Después, ¿cuánto se logre de eso? Bueno, las circunstancias obviamente modifican, no es lo mismo, como dijo incluso el presidente hace unos días, el tener un 2 con algo de déficit que un 4,8. Bueno, obviamente que eso te modifica y hay cosas que cambian, pero hay que trabajar para cumplir con todo. Bien. Bueno, tengo muchos mensajes que llegan, ¿eh? Tenemos capaz que algún minutito más, pero muchos hacen referencia a esto mismo, ¿no? No llegás a fin de mes, ¿cómo haces para ahorrar para una casa? No te queda otra que alquilar, y mal alquilar por lo que cuesta una familia, tipo, ¿cuánto necesita? Y en eso, ¿no? De lo que hablábamos, de encontrar un punto medio entre lo que se ofrece y lo que la gente tiene en el bolsillo para poder comprarlo. De llegar a un lugar y ver un logo del Ministerio de Vivienda y decir, yo acá no voy a poder vivir ni loco. O ni cerca de poder llegar ahí. Y planes hay. Una vez contamos cerca de 17 planes que tenía el Ministerio de Vivienda. Lo que pasa es que, claro, hay veces que no te puedes adaptar a ese plan. Bueno, igual hay algo que nosotros tenemos que mejorar y mucho, que es el relacionamiento y la comunicación con la ciudadanía, ¿no? Vos podés tener la mejor política pública, pero si la gente no se entera que tiene una posibilidad de un subsidio parcial o un subsidio de alquiler. Sobre todo en el Ministerio de Vivienda, que tiene tanto plan y es tan entreverado. Y que no son fáciles de explicar, que la combinación de planes muchas veces es compleja. Que cambian de nombres, de periodo a periodo. Bueno, no cambiamos. Claro. Viste que nosotros dejamos el plan entre todos, se va a seguir llamando entre todos, pero avanzar se sigue llamando avanzar. ¿Pero hay un plan comunicacional para poder empezar a mejorar esto? Y que la gente se pueda enterar de las espero que cosas. lo estén armando. Hay una división de comunicación y hay encargados de comunicación y espero que hagan algo potente. Si no, me haré videitos igual personales por Instagram para explicarlo si es necesario. Totalmente. Me pondré la 10. 10 de la mañana, 51 minutos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Señores, estándar y seguimos, dale. Bueno. Dale. No, cumplo el 8 de octubre. Es lo único que no estaba en su sitio, no el 13. Sos de Libra, pero no te lo pregunté, pero estaba ahí en internet. Andás a ver. La internet se equivocó. La internet se equivocó. ¿Hay algo organizado? Para el 11. Sábado 11, ¿querés? Sábado 11. Tanda y seguimos, dale. Cosas. Escucha cosas. Escucha las